por aquí eso, Juanes, muchas gracias. Eh, yo creo que sí, podemos continuar con esa presentación. Listo. Como venía diciendo, muchas gracias a todos los que asisten hasta ahora a las jornadas, a este conversatorio con el historiador Rubén Molina Palacios. Y justamente a él lo quiero saludar. Hola Rubén, ¿cómo estás? Juanes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Rubén, qué alegría volver a escucharte y volver a verte en un ámbito académico eh, por acá. ¿Cómo te está yendo ahora con esto de la cuarentena? ¿Cómo la estás viviendo con los archivos cerrados, algunas bibliotecas también cerradas? Juanes, primero que todo, muchísimas gracias a los compañeros, la organización de las primeras jornadas de estudiantes de historia de la universidad. Es un placer para mí, es todo un privilegio que me hayan extendido esa invitación para compartir un poco de lo que fue mi trabajo de grado. Y pues bueno, en cuanto a lo que me preguntas, pues no sé, creo que como casi todos los que estamos en este momento estudiando, un poco perjudicados por el acceso a la información en las bibliotecas, pero se puede sortear pues en la digitalidad, pues no resulta tan problemático como quizás pudo haberlo sido hace unos años. O sea, hay muchos repositorios digitales que por fortuna se pueden aprovechar. Toca es estar pendiente de que vuelvan a abrir los archivos físicamente, pero no ha sido tampoco tan problemático desde ese punto de vista, pues. Bueno, muy bien. A todos los interesados en hacerle alguna pregunta a Rubén con respecto a su trabajo, les pido que por favor escriban las preguntas en el chat. Abriremos un espacio al final de la reunión para leerlas y posteriormente Rubén irá respondiendo una a una. Y mientras tanto, entremos ya, sí, en el cuerpo del trabajo, como se dice. Eh, Miré tu trabajo, Rubén, y la verdad es un trabajo muy bueno. A mí me gustó mucho. Eh, y me trae una duda el tema del título, porque es lo primero que uno ve y lo pone a uno a pensar. Ese título de Entre lo divino y lo demoníaco. Para los que no sepan, el título completo es Entre lo divino y lo demoníaco, una historia de la coca y su olvido cultural, el nuevo reino de Granada del siglo XVI al siglo XVIII. Pero Rubén, te pregunto, ¿por qué exactamente elegiste lo divino y este tema del olvido, entre comillas, a qué te quieres referir? ¿Qué quieres transmitir con el título? Bueno, realmente en el momento en el que estaba como creando el título, esa parte que referís precisamente entre lo divino y lo demoníaco, fue, fue como una valoración de la perspectiva dual. En principio, tras la llegada de los españoles al Nuevo Mundo y tras el descubrimiento del consumo de coca, no el descubrimiento de la planta como tal y de las características de la misma, sino del consumo por parte de los nativos. Se crea una imagen de que es una práctica demoníaca entre los españoles, los europeos. Hay una valoración desde esa perspectiva en que el consumo de coca es un rito diabólico que le permite a los indígenas desarrollar ciertos rituales que tienen una finalidad pues, de invocación del demonio, pero por el lado o por la perspectiva del mundo indígena, encontramos que para ellos era todo lo contrario, y era una planta sagrada, una planta que estaba anclada en sus creencias como un elemento divino, como algo que hacía parte de sus deidades, incluso para muchas comunidades. Entonces digamos que fue un juego como ahí entre esas dos concepciones entre polo y polo frente a la hoja de coca y su consumo. Y en cuanto a lo del olvido, entre comillas, digamos que es una especie de juego también como entre dos elementos. El primero es porque, como se ve en el trabajo, no hubo un olvido mm, absoluto, es un olvido relativo.
y quizás ahorita más adelante pues podríamos hablar de eso. Y en segundo lugar, porque digamos el trabajo que me ayuda como a aterrizar la idea que quería exponer en esa monografía, tiene parte en su subtítulo entre la memoria, la historia del olvido, también aludiendo pues como al trabajo de Certeau, eh, entre la memoria, la historia del olvido, porque digamos, hay un proceso en el que la hoja de coca y todo lo que representa para los grupos de los Andes, los grupos indígenas de los Andes, empieza a ser llevado al olvido por el proceso de mestizaje, el proceso de exterminio, llamémoslo así, o el proceso pues, de extinción de muchos de estos grupos que consumían la hoja de coca de manera ancestral. Entonces digamos que eso es básicamente lo que me llevó a escoger o a elegir ese título para el trabajo de monografía. Sí, es muy interesante porque uno también creería que el tema del olvido fue también obligado, o sea, no se olvidó porque sí, sino porque se impusieron diferentes normativas que no comprendían justamente la cultura ancestral que tenía la coca detrás para el pueblo indígena. Pero, ¿qué buscaste para realizar este trabajo? ¿Qué motivación encontraste en especial para realizar? ¿Por qué la hoja de coca? Bueno, digamos que yo llego al tema del trabajo de grado por serendipia, pues la maravillosa serendipia o el chiripazo que solemos llamar. Yo estaba buscando o tenía en mente otro tipo de objetos de estudio, como más cercanos a la pintura, a la historia colonial, el arte religioso, y por accidente leí un libro que se llama La búsqueda del olvido, historia global de las drogas, un trabajo del historiador británico Richard Davenport Hines, y ahí me encuentro con que hay un desconocimiento de muchos aspectos que refieren a la hoja de coca como una droga, porque pues realmente digamos que desde la valoración química de la planta como tal podemos hablar de ella tranquilamente como una droga o como un medio que contiene una droga. Entonces, digamos, me llamó la atención que hubiera tan poca información relativa a la hoja de coca para el territorio colombiano. Luego de eso, también, digamos, accidentalmente encontré el libro que mencionaba ahorita, el que ancló, pues, como, que me ayudó a anclar como el tema propiamente, que es La ruta de la hoja de coca, del profesor Manuel Horacio Vázquez. Y ahí me encontré que hay muchos estudios para el Perú relativos a la hoja de coca, al consumo ancestral, a las prácticas, digamos, religiosas, a un sinnúmero de aspectos, de contextos en los que la hoja de coca estuvo o se empleó antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles también. Y me encuentro con que Colombia, un país que pues, realmente desde los últimos años se ha caracterizado en el mundo por la producción de cocaína y por los cultivos ilícitos de hoja de coca. Entonces, me pareció muy curioso que hubiera tan poco de la historia de la hoja de coca antes de la llegada de los españoles relativo al nuevo reino de Granada o lo que hoy en día es Colombia. Mientras que para el caso peruano y para el caso boliviano, pues es abrumadora la cantidad de información que se ha estudiado allá dentro de ese ámbito. Entonces, digamos que en esa medida, al ver que hay una inclinación a reconocer la hoja de coca como un producto que nos llega ya digamos, mucha gente incluso piensa que eso es después de los años 80 del siglo pasado, y pues realmente la hoja de coca, pues lo que muestran las fuentes que yo pude consultar y que están en muchos de los libros que también pude como leer, es que la hoja de coca estaba aquí desde antes de la llegada de los españoles, había unas prácticas asociadas a esta planta entre muchos de los grupos indígenas que habitaban este territorio, y digamos que pues eso fue lo que me llevó como a ir perfilando digamos, la estructura del texto como un trabajo pensado solamente para el ámbito del nuevo Reino de Granada, y ese proceso precisamente del olvido cultural
natural que me llama la atención, que cuando me refiero al bio es porque, digamos, entre muchas de las personas que habitamos en este país en este momento, la hoja de coca existe como un producto de la naturaleza, la reconocemos como tal, pero para un grueso de la población de acá mismo del país y en el exterior, coca y cocaína son una misma cosa. Hay un reconocimiento de la coca es a través del producto derivado, o uno de sus productos derivados, que es la cocaína, que son totalmente diferentes, pues. Entonces, digamos que ahí está la base, pues, como me llevó a plantearme esas preguntas que resuelvo, que intento resolver en esa monografía, Juan. Sí, lo que nos dice Rubén realmente es muy importante. Está abarcando eh, una buena parte de su trabajo. Y me parece importantísimo también que para seguir con esta entrevista, con este conversatorio, se planteen ciertas cosas que, que crean confusión, bien sea por los medios de comunicación, por la desinformación o por la falta de trabajos académicos en torno a la coca, como bien lo decías. Hay mucha gente que ve, por ejemplo, la coca y la cocaína como lo mismo. Tú mismo lo decías, Rubén, eh, pero esta confusión se debe, creería uno, más que todo al golpe que tuvo el narcotráfico durante la década de los 80 en Colombia, eh, que lleva a la desinformación de muchas personas. ¿Cuál es la diferencia entre la coca y la cocaína para comprender el trabajo que acabaste de denunciar? Juanes, mira, el problema con la coca a nosotros nos llega muy tarde. Realmente, eh, cuando hablo de olvido, también refiero a que hubo un periodo de tiempo, precisamente se puede pensar en él desde finales del siglo XVIII, o al menos pues entre los grupos pues como mestizos, llamámoslos así, o las grandes urbes, si se puede decir grandes urbes a finales del siglo XIX, todo el siglo XIX, pues hablar de grandes urbes acá en Colombia es como un poco raro, pero bueno, digamos en las ciudades no se sabía bien qué era la coca, incluso en los lugares donde en algún momento hubo sus mismas urbes, por ejemplo, estoy hablando de Boyacá, estoy hablando de algunas zonas del Valle del Cauca, unas zonas del mismo Cauca, donde la gente en las ciudades no sabía qué era la coca no tenía claro qué era la coca. Mm, Vamos, la coca es una planta que es nativa de los Andes centrales principalmente y tiene variedades, digamos que no todas tienen el alcaloide cocaína. Las variedades que lo contienen son las variedades de los Andes peruanos, la Erythrocylon coca, la Erythrocylon coca no, que es como la de la zona central de los Andes propiamente, la Huanaco, que también es una zona de, del centro del Perú, de los Andes, también la novogranatense, que es la que tenemos en la zona pues como norte de Ecuador, sur de Colombia, y que es la variedad que tenemos aquí en el país de manera nativa, que por cuestiones pues del narcotráfico y por la cantidad de alcaloide de cocaína que tiene la variedad de los Andes centrales y de Bolivia, se comenzó a sembrar esa variedad pues acá en la zona selvática pues, del sur del país. Pero bueno, la coca, como te digo, es una planta. La planta contiene alrededor de 13 alcaloides y el más importante de ellos es la coca, pues, la cocaína, que fue una búsqueda de la ciencia química del siglo XIX que coincidió pues como con un proceso de tratar de lo que yo suelo llamar como extraerle el alma a las plantas medicinales del Nuevo Mundo, pues o de América. Una de ellas, pues la coca, que se pensaba que no, los españoles al menos pensaban que no tenía nada que causara un estímulo en el cuerpo para que las personas pudieran sentirse mucho más enérgicas o pudieran permanecer durante mucho más tiempo sin beber agua. Se veía como un estimulante natural, pero no se creía que tuviera realmente una fuerza como la que realmente se descubrió
en la segunda mitad del siglo XIX, cuando en Alemania un químico, Alfred Niemann, logra extraer el alcaloide cocaína y lo logra empezar a utilizar para la elaboración del fármaco cocaína. Digamos, la diferencia es esa, que la coca es una hoja, digamos, una planta que contiene un sinnúmero de nutrientes, alcaloides, compuestos químicos propios de la planta, y la cocaína es simplemente un derivado de esa planta que se tiene que elaborar a partir de procesos de laboratorio, procesos químicos. Entonces esa es la gran diferencia pues, que existe entre esos dos elementos. Sí, claro, y también hay una diferencia sustancial eh, a la hora del tema ritual que tiene la coca detrás y justamente esto no lo tiene la cocaína, que ya favorece más que todo a temas de acumulación de capital, o podría decir uno. Eh, pero también nos hablabas mucho, y voy a citar un apartado de tu trabajo, y hablas sobre, abro comillas, se sabe además que el epicentro de la producción cocalera se ha ubicado desde hace más de 5 siglos en el territorio que va desde el norte de Colombia y Venezuela. Estamos hablando de lo que era el Nuevo Reino de Granada. Este va hasta el sur de Bolivia. Eh, Justamente tomando esta referencia tuya, Rubén, ¿qué hace Coca y por qué fue tan eficiente el consumo de ella? Juan, es que pena, el último pedazo de la pregunta se te entrecortó y no lo alcancé a escuchar. ¿Me podría repetir, por favor? Listo. Hablaba yo que, por ejemplo, decías que la zona entre el Nuevo Reino de Granada, lo que era Colombia y Venezuela, iba hasta el sur de Bolivia y era pues como el epicentro del territorio andino donde se producía gran parte de la hoja de coca. La pregunta era, ¿qué hace esta zona de América tan especial como para la producción de la hoja de coca para el siglo XVI y XVII, incluso hoy en Bueno, día? bueno, miremos, la hoja de coca, la explicación, digamos, no se tiene de por qué nace precisamente en ese sector, pues, en esta región. Pues es una planta nativa y hay hipótesis que plantean incluso que la planta viene de las Antillas, que los grupos arahuacos en su tránsito por todo digamos, este arco de islas de las Antillas, y al insertarse en la selva amazónica y pues, se piensa que ellos también la llevaron al piedemonte andino y por ahí se fue, digamos, transmitiendo el cultivo de la planta, se fue mejorando hasta llegar como a la variedad, digamos, que se utiliza actualmente. Pero la hipótesis más acertada o la que casi todos los historiadores o también incluso los etnobotánicos aceptan es que es una planta nativa de la zona pues, de los Andes. Digamos, no sé si podría de pronto pensarse que son las condiciones o las cualidades propias del suelo y del trópico, porque en el siglo XIX se logra trasplantar, se logra llevar una planta de coca a Java, a la isla de Java, una colonia holandesa, y los holandeses comienzan a cultivarla de manera exitosa en ese territorio, una planta que nunca había estado por fuera de América. Pues a la llegada de los europeos, ellos notan que hay, digamos, la primera evidencia clara que existe de un testimonio que hable del consumo de coca se le reconoce a Américo Vespuccio en 1511 aproximadamente. Él lo identifica en unos indios de la zona de la isla, de la costa pues, de Venezuela, en la parte de Paria, y él se refiere a ellos como animales que rumian una hoja, pues una hierba verde, que les mantiene los labios pelados, porque también utilizan una cal para consumirla, y digamos que él lo valora de una manera apresurada, diciendo que es porque las comunidades de ese lugar
no tienen agua para beber. De ahí se comienza como a relacionar la hoja de coca con la ausencia de agua o la ausencia de alimento entre los indígenas, y que por eso, digamos, como modo de sucedáneo, se utilizaba la hoja de coca. Y eso se riega pues, en todos los testimonios que se empiezan a encontrar de ahí en adelante, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, se piensa pues, que realmente la hoja de coca es utilizada por los indígenas cuando no tienen alimento. Pues es parte de lo que se piensa. La hoja de coca o el territorio de los andino tiene vamos, tiene una importancia para la hoja de coca, como me lo preguntabas, es porque allí se dan esos epicentros. Realmente el epicentro no es completo, hay epicentros dentro de esa región. El epicentro más grande es la zona de los Andes centrales, donde están las yungas o las zonas de cultivo que le llamaban los bolivianos, pero los indígenas de la zona de Bolivia, los aymaras, los quetzales, los incas, la cultivaban desde hacía más o menos unos 3000 años en esa región, y ahí se constituyó el primer foco, sí, el primer foco donde se irradia el cultivo hacia las demás zonas aledañas. Al nuevo Reino de Granada, pues yo identifiqué en el trabajo de grado dos epicentros, lo que podría denominarse como dos epicentros cocaleros, que uno estaba en la zona norte del territorio, que abarcaría como la hoya del Chicamocha, del río Chicamocha, que era un territorio que estaba en manos de los muiscas, de los laches, de los cumanagotos, unas comunidades que en las fuentes aparecen como los cultivadores y los comerciantes de la hoja de coca. Y el segundo epicentro, quizás el único que permanece en este momento, es el de la zona de Popayán y los Pastos. Pues todo ese territorio ya del sur, del actual territorio colombiano, era el segundo epicentro del cultivo de coca en el Nuevo Reino de Granada. Aún así no alcanza jamás en importancia cultivo, el comercio, la importancia que tenían pues en el Perú y en Bolivia. Entonces digamos que ahí podría resolverse un poco la pregunta que me dio. Sí, importancia que se mantiene viva porque vemos que hay muchas comunidades en Perú y Bolivia que todavía tienen la coca como forma de su diario vivir. Y dentro de este mundo de la coca, justamente hay mucho de qué hablar porque es todo un mundo, como venía diciendo. Ya hablamos, Rubén nos indicó cuál es la diferencia entre coca y cocaína, eh, las condiciones especiales de la cocaína como para que esta planta se produjera correctamente. Y también mirando tu trabajo, Rubén, que dentro de este mundo de la coca también había un espectro comercial, también se comerciaba con ella. Más exactamente hablas de los Mindalaes ayaleros. Cuéntanos un poco qué son los Mindalaes ayaleros y cuál es la relación en sí entre la minería y la coca. Bueno, a ver, los Mindalaes ayaleros eran unos comerciantes de coca en la zona del territorio muisca. Ellos tenían una función muy importante, y era porque se dedicaban al rescate, a lo que los españoles llamaban el rescate, o sea, ir a comprar o ir a adquirir a otros puntos de mercado, a ciertos puntos de mercado, un producto para luego ir a comerciar con él a otros puntos de mercado. Lo que hacían estos mindalaes era ir a las zonas de producción de coca, cercanas al altiplano cundiboyacense, las que les mencionaba ahorita, que es la olla pues, del río Chicamocha, toda esta zona del actual Santander, una zona muy cálida, demasiado cálida, en la que se producía en ese momento la hoja de coca. Y ellos lo que hacían era ir con ella a los mercados más importantes de esa región, que pues, eran el de Tunja, el de Santa Fe, Bogotá, el de Sogamoso, y allá digamos, se repartía la hoja de coca entre los consumidores de esa región.
Esa es la función del Mindalae prácticamente. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta que me hacías, ¿cuál era, Juanes? Qué pena. Sí, era porque se sabe que había una relación entre la Entre coca y minería minería. y la coca. ¿Cuál Exacto. era esa relación y cómo se presentó? Bueno, digamos que esa es una de las partes que más me llamó la atención a la hora de hacer esta monografía, y es porque tanto en la bibliografía que hay sobre el tema como en las mismas fuentes que aluden a la coca y a la minería, para el caso del Nuevo Reino de Granada, perdón, para el caso del Perú, son abundantísimas. Hay una relación que no se podría negar entre la explotación de la plata, de Potosí, y el consumo de hoja de coca, o el fomento incluso del cultivo y del comercio, y obviamente el consumo de la hoja de coca por parte de los españoles, precisamente por la misma valoración estimulante que tenía la hoja de coca, o que tiene la hoja de coca. Era una especie de incentivo para los grupos indígenas que se dedicaban a la minería pues, en estas grandes alturas. Además porque pues, la hoja de coca tiene unos compuestos, sobre todo el benzileggonina, que permite una asimilación mucho más óptima del oxígeno, y en una altura como esa, pues por eso es también como el arraigo que tienen estos grupos indígenas con la hoja. Pero para el caso del Nuevo Reino de Granada, no existe ese vínculo. Es curioso. No hay una mención clara que permita encontrar esa relación entre minería y consumo de coca en esta jurisdicción colonial hispánica, más allá de una que se hace en el siglo XVIII. Al menos esa fue la única que yo encontré, la encontré en el Archivo Central del Cauca, de unos grupos de mineros que estaban solicitando que se les enviara hoja de coca a las minas del Páramo, unas minas de plata que estaban cercanas, o que están cercanas pues como a la actual pues Popayán, pues, la actual ciudad de Popayán. Entonces, vamos, la relación en este contexto no existe. Y quizás una de las explicaciones que yo me hice, o a las que pude de pronto llegar, es que la explotación de minerales aquí no era, o no fue a grandes alturas. No implicaba el ascenso a las cumbres como las de Potosí o Huancavelica, que son pues como las propias del contexto pues peruano o centroandino. Entonces quizás eso hace que esa relación entre minería y consumo de coca no se encuentre en este contexto, porque acá la explotación pues mineral básicamente es al margen de los ríos, eh, la, lo que vimos pues como en la forma en la que se sacaba el oro de este territorio, que es a partir pues como del aluvión, de la explotación de aluvión. Entonces, quizás esa es como la relación entre minería y hoja de coca, que no es propia de nuestro contexto y que no está desarrollada pues en esta monografía. Está en el contexto peruano y es muy, muy fuerte, precisamente por esa condición de estimulante que tiene el consumo de hoja de coca. Muy bien. Rubén, hay muchas personas que no tienen conocimiento sobre el consumo de la coca o cómo se hace. Estas comunidades indígenas, propiamente, cómo consumían la coca, qué rituales tenían como para el consumo, si se efectuaba en tal época del año o cómo era el consumo. Está bien. Bueno, el consumo obedece a ciertos patrones que se comparten en toda la región de existencia pues, de esa práctica y de la hoja de coca misma, pero sí hay particularidades de algunas regiones. Yo quisiera como partir por algo, y es que para la zona norte del Nuevo Reino de Granada, la coca como tal no se denominaba coca, se le llamaba ayo, que eso fue una de las aclaraciones que me faltó hacer en la última pregunta con relación a lo de los mindalaes jayaleros. Eran jayaleros precisamente por la explotación del jayo, o del ayo, que es la manera en la que se le denomina la hoja de coca en este territorio. Eh, el ayo se consumía, o se sigue consumiendo en el territorio pues como colombiano, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta,
eh, a través del masticado, o, sí, el masticado de la hoja de coca, formando algo que ellos pues, llaman el bolo o se le denomina un bolo. Es varias hojas, un puñado de hojas se va acumulando entre el carrillo, o sea, el cachete y la dentadura, y se va succionando el jugo de la hoja de coca. Esto se acompaña con un producto alcalino. Esto es una de las variables que tiene según el lugar de consumo. En las zonas cercanas a la costa principalmente se utilizaba o se utiliza las conchas marinas como fuentes de calcio que se preparaban a través de la incineración y el maceramiento para volverle una cal fina con la cual ellos acompañan ese bolo de hoja de coca eh, y el famoso poporo que sirve como contenedor de esa cal para, y con un puntero de madera para ir precisamente haciendo como el acompañamiento de la hoja de coca. Ese bolo de coca dura un promedio de 25, 30 minutos, 40 minutos, en el cual ya se ha extraído totalmente el jugo y se escupe y se vuelve otra vez como con la misma dinámica. Digamos, esa es como una de sus formas más comunes. También existe la forma de consumo por medio de mambe o lo que se denomina mambe. Si no estoy mal, es propio del contexto amazónico. Eh, eh, no estoy muy seguro realmente, ahí no podría pues como afirmarlo, pero se consume de una manera específica, es por las condiciones climáticas del lugar. Como la hoja de coca en lugares demasiado húmedos no permanece durante mucho tiempo en buen estado, se degrada muy rápido, lo que puede permitir pensar que al ocurrir esto, estas comunidades comienzan a tostar la hoja, la vuelven un polvo muy fino y la mezclan con un alcalino. Normalmente se utiliza la hoja de yarumo o de otra, o creo que la de quinoa también. Se juntan y se vuelve un polvo fino color verde, que es el que ellos consumen como a modo de la hoja de coca. No, también se hace una especie como de bola con ese polvo, es muy difícil de manipular, pero la práctica hace al maestro y pues realmente el efecto es casi el mismo. Pues. Eh, la variación de este alcalino está justamente en ese contexto en el que se ubica el consumo. En las zonas costeras, como les decía, pues la cercanía al mar permite un abastecimiento de estos depósitos de calcio que están en las conchas marinas, pero en las zonas selváticas que no se cuenta con estos elementos, pues se utiliza la ceniza de varios vegetales, entre ellos, como les digo, el yarumo y la quinoa. La manera de consumo es siempre la misma cuando se trata de hoja de coca, es hacer un bolo y sacar el jugo. Sin embargo, también se utiliza por medio de infusiones o el té pues, de coca, que también es muy famoso, que es más como para digamos, una práctica digamos, más mestiza o no tan propia como el contexto indígena o el consumo indígena no apela tanto a esa forma de consumo como lo hace el mestizo después de conocer las propiedades de la hoja de coca. Digamos que esas son como las formas de consumo propias de esta planta, Juan. Sí, realmente muy interesante todo lo que nos dice Rubén. Yo creo que a este punto de la entrevista ya hemos abarcado gran parte de lo que es tu trabajo. Eh, y también hay preguntas muy interesantes que uno se hace con respecto a la metodología que utilizaste para el desarrollo de la investigación. Justamente, Rubén, cuéntanos qué tipo de fuentes investigaste, qué archivos. Ahorita nos explicabas que el Archivo Central del Cauca, por ejemplo, cómo abordaste las fuentes y toda la información para llegar a la investigación. Bien, yo inicialmente tuve un problema metodológico que muestra, pues, como justamente que cuando uno está haciendo este tipo de trabajos uno es inexperto y uno aprende sí, aprende a sobrellevar este tipo de obstáculos es en la práctica. Digamos, con la parte de la hoja de coca
cuando yo estuve buscándola en el Archivo General de la Nación, son pocas las menciones que hay a esta planta. Entonces, digamos que un problema metodológico al que yo me enfrenté es la denominación en las fuentes. Como les decía ahorita, aquí en esta región, en esta zona, pues como de la, de donde se consume coca, se le denomina usualmente ayo. Por ende, en las fuentes no aparece mencionada como coca. Entonces, en esa búsqueda de información, me encontré con ese obstáculo, lo que me ayudó como a darme cuenta de lo que implica la investigación cuando uno desconoce el tema. Yo no sabía muy bien sobre la hoja de coca, no sabía la importancia que había tenido en este contexto. Lo sospechaba, pero no lo dimensionaba. Y ese problema me ayudó a entender que a la hora de entrar a los archivos, uno debe conocer muy bien lo que está buscando, no solo las características, sino la forma en la que se le denomina. Digamos que eso es como una acotación que quería hacer con relación a los problemas metodológicos que tuve, que fueron realmente muchos, pero ese fue quizás el más importante. El encontrar las fuentes precisamente se me dificultó por ese desconocimiento de la doble denominación, digamos, doble denominación que tenía la coca en el contexto andino. Las fuentes las localicé en una parte de ellas en el Archivo Central del Cauca, en Popayán, realmente no muchas, o realmente no muchas relativas al siglo XVI y XVII, mucho más al siglo XVIII, y las fuentes que refieren a los siglos XVI y XVII las encontré gracias al profesor Gregorio Saldarriaga, que me facilitó unos ficheros que él tenía con documentos que había en algún momento él encontrado, donde se mencionaba el consumo de ayo. Luego de haber resuelto ese inconveniente con la forma de denominar la planta, pude pues como avanzar en esa medida y la pude encontrar de manera pues, ya independiente en varios repositorios, entre ellos pues, en el Archivo General de la Nación, lo que está digitalizado, que es una muy buena parte del Fondo de Colón. Encontré algunas referencias también en pares, en el portal de archivos españoles, y digamos que a través de las fuentes publicadas, en las crónicas, las relaciones de la tierra, varias fuentes publicadas que me permitieron también conectar precisamente con otros repositorios archivísticos donde había información alusiva a la planta como tal y a otros accesorios pues como que tienen que ver con el tema. Digamos que eso fue como la búsqueda, la parte pues como investigativa. A la hora de tratar estas fuentes, lo que hice fue contrastar precisamente los dos contextos, la información que me arrojaban las fuentes alusivas a la coca en el Nuevo Reino de Granada, con lo que revelan muchas de las crónicas y también incluso de fuentes primarias sobre el contexto peruano. Entonces fue como tratar de encontrar en los vacíos, como en lo que abunda en el contexto peruano, eso que son vacíos en el contexto neogranadino, y tratar de llenar un poquito. Yo sé que realmente no pude hacer mucho porque pues, a la verdad uno en un trabajo como estos no puede ambicionar pues como resolver todos los problemas que hay, todos los vacíos, pero sí siento que pude notar algo que quizás otros autores o otras personas que se han encargado, otros historiadores o quizás otros antropólogos no han diferenciado, y es ese asunto de la minería propiamente, la relación entre minería y consumo de coca en ambos contextos. Entonces, digamos que la parte metodológica o el manejo metodológico de las fuentes fue a través del contraste de fuentes con la bibliografía existente y con los contextos, pues, de los Andes centrales. Eso fue como el modo de proceder a la hora de analizar la información para convertirla pues en esa monografía. Sí, y es interesante porque uno revisa las fuentes que investigaste, Rubén, y son fuentes recreadas más que todo por los europeos, vistas desde
desde el europeo. Entonces la pregunta es puntual y es cómo hiciste para no caer en la subjetividad o muchas veces en los juicios apresurados que tenían los europeos a la hora de referirse a la hoja de coca y los efectos que tenía esta. Bueno, pues hay que reconocer que uno, pues al fin parte de una subjetividad y mm, mi acercamiento a la hoja de coca eh, me permitió darme cuenta pues de antemano que muchos de los testimonios que están registrados en las crónicas y en las fuentes son falsos o son exagerados o carecen quizás como de profundidad. Digamos, una experiencia personal con la hoja de coca, un consumo de té de coca, el masticar la coca o el tratar de imitar la forma en la que las comunidades lo hacían para comprobar de manera personal los efectos que tiene esta sustancia o esta práctica en el cuerpo, pues me permitieron darme cuenta que muchas de las valoraciones sin duda son exageradas, además de que no solamente lo he hecho yo y muchos de los que han trabajado este tema se han aproximado precisamente desde esa perspectiva, desde la crítica hacia lo que revelan las fuentes que hablan de la coca. Es imposible creer que una persona solamente consumiendo coca, hoja de coca y un poco de maíz tostado pueda recorrer cientos de kilómetros de un punto X a un punto Y para llevar una encomienda o que pueda trabajar durante 16, 18 horas encerrado en un socavón, en una mina, sin consumir mayor cantidad de agua o sin consumir mayor cantidad de alimento. Ya sale de lo que uno consigue como real, precisamente por el entendimiento de la forma en la que funcionan esta sustancia en el cuerpo. Además que pues realmente es exagerado solamente al leerlo. No creo que haya un estimulante que le permita a una persona sin sufrir graves daños a su salud eh, trabajar jornadas tan extensas sin consumir líquidos. Digamos que uno no cae como en la trampa precisamente por lo que aprendemos en los historiadores y es la lectura crítica de las fuentes, constantemente confrontarlas con otro tipo de informaciones, no solo informaciones pues, de la época propiamente, sino informaciones que tenemos en esta época, el conocer que la hoja de coca no tiene concentraciones tan elevadas de cocaína como para que causen en un consumidor habitual estados similares a los que sí provoca el consumo de cocaína en su consumidor habitual. Digamos, ese entendimiento, esa valoración de cosas que son ajenas propiamente a lo que revelan las fuentes, le permiten a uno criticar y le permiten a uno, sin duda, pues, dudar de lo que está ahí registrado, plasmado en esa información. Sí, es el trabajo del investigador, eh, contrastar las fuentes y darse cuenta que toda fuente tiene su intención, sus intereses particulares o institucionales, en todo caso a la hora de que fue creada. Eh, Le recordamos también a todos los que quieran hacerle preguntas a Rubén sobre el trabajo, sobre la hoja de coca, eh, lo pueden ir haciendo en este momento. Justamente la última pregunta que te quiero hacer, Rubén, es, hemos visto que a lo largo de la historia este tipo de temas no se habían tocado de forma especial. Últimamente estos temas no tan tradicionales son más atractivos no solo para los historiadores, sino para diferentes científicos sociales. ¿Por qué son tan atractivos este tipo de temas en la actualidad? Juan, no sé quizás cómo responder a esta pregunta de una manera que no sea muy subjetiva. Yo siento que es precisamente por el hastío que puede generar el hacer siempre lo mismo. Digamos que los temas de investigación de la historia en Colombia durante mucho tiempo fueron quizás muy homogéneos, siempre
como buscando quizás los mismos temas o las mismas respuestas, digámoslo. Yo siento que en esta época lo que nos tocó a nosotros como historiadores fue algo mucho más diverso. Las preocupaciones, tanto desde la disciplina como desde afuera de la disciplina, por un sinnúmero de, de espectros, digámoslo, de la realidad histórica, hace que uno se anime a abordarlos. En mi caso, hay una motivación por mi interés en la historia cultural de las drogas como tal, que es un campo poco estudiado en la historiografía colombiana, pero que no es, pues no, eso no implica que no se pueda hacer y que no lo hagamos. Yo siento que a nosotros como jóvenes, digamos, sí, como jóvenes historiadores, llamémoslo, nos atrae mucho más lo que hace parte de nuestro contexto. Y pues yo digo que el problema, por ejemplo, de las drogas en Colombia es un problema que tenemos que tratarlo de manera muy rigurosa. Tenemos un historial reciente que siempre apunta a Colombia como un problema grande con las drogas. La coca es nuestro lastre en muchos aspectos y siento que como historiadores tenemos que ocuparnos precisamente de esos elementos que nos, que nos convocan como sociedad. En este caso, entender el fenómeno del narcotráfico relacionado con la cocaína implica que entendamos de dónde parte y en esa medida estudiar la hoja de coca pienso que es una necesidad y como esta monografía es simplemente como una especie de pincelazo ahí, un intento de empezar de mi parte a trabajar esos temas y yo siento que a muchos de mis compañeros también les atrae demasiado el entendimiento de estos fenómenos del narcotráfico, los fenómenos del consumo recreativo de sustancias. Todo esto hace parte como de una nueva forma de entender los temas de la historia o de abordar los temas de la historia. La novedad yo siento que es precisamente generacional, es quizás el hastío frente a lo que ya tanto hemos leído, seguir leyendo sobre minería, seguir leyendo sobre esclavismo, seguir leyendo sobre lo que nos tocó a nosotros, y es abordar otro tipo como de temáticas para escribir la historia del país. Bueno, muy bien, vamos a entrar ahora a la ronda de preguntas. Les recuerdo nuevamente que si alguno tiene una pregunta alguna, las puede colocar en el chat. Yo se la leeré a Rubén y ya él procederá a responderla. Juan Esteban Jiménez Giraldo nos dice que hubo 2 puntos que le generan a él la siguiente pregunta. El primer punto fue las fuentes que tienen y defiende gran medida un interés. Me imagino que estará hablando sobre el interés español. Y el segundo punto dice, la hoja de coca es considerada incluso hoy en día, aún más en Europa, como una planta, entre comillas, demoníaca. ¿Cómo escribir relatos o crear fuentes que borren los prejuicios actuales que se ha transmitido sobre la coca y al mismo tiempo evitar crear nuevos prejuicios? Bueno, yo la primera parte de la pregunta no la logro como entender. De pronto, Juan Esteban, si no la puede hacer vía pues, por el micrófono, sería mucho más clara. Y la segunda, yo siento que realmente hoy en día no podría hablarse de que en Europa consideran la hoja de coca como algo demoníaco. Se ve como algo ilegal, quizás, o como algo, como una sustancia, sí, una sustancia ilegal, como un narcótico incluso, o qué sé yo. Pero hablar de ella como algo demoníaco en esta época, creo que solamente como desde la perspectiva histórica, pues, digamos, en Europa, borrar esos prejuicios que se tienen sobre la hoja de coca costaría demasiado. Yo creo que es una labor casi imposible de hacer precisamente por la manera en la que se le denomina desde la misma academia.
uno lee bibliografía en inglés y en español, y incluso bibliografía del mismo Perú, donde en algunos momentos de manera indistinta se habla de coca y cocaína, no se distingue. Muchas veces se está hablando del derivado y se alude a ella como coca. En inglés más que todo se hace. Digamos que esa manera de llamarla ha causado ya digámoslo, un estigma frente a la planta, y no se logra desvincular propiamente de la cocaína. Tanto así que en Bolivia se han hecho campañas, una quizás la más famosa en el Perú también, es de coca no es cocaína. Incluso en redes sociales se utiliza como hashtag eh, para promocionar ciertos productos, bebidas alcohólicas, o bebidas pues, tonificantes, productos, ¿cómo se llama esto? Productos de belleza que tienen, que tienen en sus ingredientes hoja de coca, y, y utiliza como esa manera de venderla. Coca no es cocaína. Es una manera también como en la que estos países de los Andes tratan de limpiar el nombre de la hoja de coca, que pues, realmente se vino como a desprestigiar. Fue a partir de la guerra contra las drogas impulsada en los Estados Unidos. La publicidad en contra de las drogas fue la que terminó generando ese mal reconocimiento de la hoja de coca. Y pienso que pues, realmente acabar con esos prejuicios es una labor casi imposible, porque igual se sigue haciendo, y los productores académicos de textos académicos no se fijan tanto en eso, a la hora no cuidan de ese detalle. En muchos de los trabajos realmente es evidente que no importa tanto distinguir entre coca y cocaína. Yo siento que es complicadísimo esa parte. Muy bien, no sé si alguien más tiene otra pregunta que le quiera hacer a Rubén con respecto al trabajo. Amaya Palacios nos dice que a él le gustaría que Rubén profundizara un poco al respecto sobre la producción y la comercialización de la hoja de coca. Si quizás ha encontrado testimonios documentales de su tasación como parte de los tributos, cultivo y comercialización por parte de encomenderos o incluso los hacendados. O si desde centros políticos se pretendió controlar su difusión. Está bien. Bueno, como les decía ahorita, en las fuentes que aluden como o que refieren al uso en las minas, son pocos los que nos hablan de ella como parte de la ración, o del digamos, ¿cómo decirlo? Sí, de la ración, o del alimento para los indígenas. Y nos habla de que se utilizaban canastas, cestos de coca, que estaban tasados como parte del tributo de algunos grupos indígenas en la zona de Popayán. En las tasaciones, sobre todo la de Tomás López Medel, se encuentra información alusiva a la coca en un solo pueblo, el pueblo de Mayana. Es una tasación de 1600, no recuerdo ahora muy bien, creo que es 1617, no lo tengo muy claro. Y es como la única parte donde encontré que se tasara coca. En, en el Ayo, en la zona del altiplano cundiboyacense, sí hubo como una especie de aproximación a esa planta como forma del tributo, pero como rápidamente desapareció, yo no encontré realmente información donde se tasara el pago de impuestos o el pago de tributos pues, en coca. Debía haberla porque yo igual no consulté los archivos notariales, y la información que estaba pues, en el Archivo General de la Nación era escasa en cuanto a esto. Langebeck, Karl-Heinrich Langebeck, en uno de sus trabajos sobre los muiscas, sí habla de ello, sí habla de que hubo una tasación, hubo
algunos pueblos que fueron tasados con el pago de tributo con coca, pero son muy escasos. O sea, eso en el contexto peruano abunda, porque los cocales de esa región eran inmensos y fueron quizás en algún momento uno de los grandes ramos de la economía colonial de esa región. Pero para el territorio del nuevo Reino de Granada son muy escasos y pues, uno puede notar incluso que hay vacíos en donde no sabemos si se consumía coca finalmente o no, como el caso de Antioquia y esta zona pues como del occidente cercano al Chocó, no sabemos si se consumía o no, porque la única mención que me encuentro, que me encontré sobre esa región es Cieza de León, habla que en la provincia de Antioquia se consumían unas hojas y se masticaban todo el día. Es que es como lo más cercano a lo que me encontré. Entonces, en esos dos contextos que yo ahorita les decía que eran como los epicentros cocaleros del nuevo Reino de Granada, la información relativa pues como a la tasación de tributos no la encuentra. La parte del comercio sí es como algo que se documentó mucho más. La hoja de coca se identifica como incluso patrón de cambio en algunas comunidades o era uno de los elementos del intercambio por otros productos, igual que la cal o los alcalinos con los que se acompaña el masticado de la coca. Había unas redes de intercambio, las más visibles o las que yo logré pues como notar mucho más son las del altiplano cundiboyacense que les decía ahorita, que era a través de estos comerciantes de la coca, los Mindalaes Hayaleros, que aprovechaban estas rutas que conectaban estos pueblos Sogamoso, Tunja, Vélez, se me van más, y hacían los intercambios a través de la hoja de coca. Los productores principalmente eran los laches, que están asentados justamente en esa zona del actual Santander, y ellos comerciaban con la hoja de coca en el mercado de Vélez y en el mercado de Pamplona. Intercambiaban esto por algodón, intercambiaban por alfarería, posteriormente por tejidos de lana y cosas por el estilo. Es más o menos lo que se puede decir del comercio en esta región. Bueno, Jonathan Ortiz Ríos, buenas tardes para ti. Él dice que le gustaría que hablara un poco más sobre el uso en los rituales, el uso de la hoja de coca en los rituales. ¿Por qué se eligió esta planta? ¿Por qué fue especial? Digamos, lo que se sabe de la hoja de coca es que precisamente el consumo induce a estados de vigilia o permite conseguir los estados de vigilia de una manera mucho más sencilla. Y en algunos de los rituales de iniciación de las comunidades, tanto peruanas como neogranadinas, estaba presente precisamente porque el iniciado tenía que superar un tiempo de vigilia en el que no podía alimentarse con un producto cárnico, no podía consumir ninguna bebida fermentada, eh, mal no recuerdo, tampoco podía consumir agua. Entonces, la hoja de coca, precisamente por esas virtudes, por esas cualidades estimulantes, era utilizada para acompañar al iniciado en ese proceso. También, pero esto también vuelve y juega más como para el caso peruano, como uso ritual en los entierros digamos, de sus gobernantes o de sus líderes o de personajes que eran importantes socialmente dentro de estas comunidades. Al menos eso es lo que nos dicen pues, los arqueólogos. Es que en todas estas huacas se encontraba hoja de coca como parte de esos elementos con los que se enviaba hacia el otro mundo a estas personas. En este tipo de rituales, para sahumar a sus divinidades, dice también en las fuentes, se encuentra
encuentra que se quemaba con moque, que es otra planta que se utiliza para sahumar en rituales. También se utilizaba, según Monardes, en un trabajo que él escribe sobre las plantas medicinales del Nuevo Rey, del Nuevo Mundo, decía que se utilizaba con la chicha y con el tabaco para perder la conciencia, para emborracharse y perder la conciencia. Pero pues realmente estos son más que emborracharse y perder la conciencia, como lo veía el médico Monardes, son los rituales propios de estos grupos indígenas y es más como en sus festejos, el consumo en sus festejos como un estimulante para aguantar las horas de festejo que eran prolongadas según lo que nos cuentan pues las mismas fuentes. También en otros contextos como el del Cauca, pues en el actual Cauca, se sigue utilizando por los MISAC y por estos grupos del sur del país para las conversaciones con los taitas o para la palabra. Es un medio para que la palabra fluya. Entonces el consumo de coca en la maloca o en el lugar donde se reúnen con los ancianos, con los taitas a escuchar la historia de su comunidad, está siempre por medio la hoja de coca como un medio para que la palabra surja. Entonces quizás eso desde la parte ritual es lo que podría decirle al compañero. Y bueno, la última pregunta es de Juan Esteban Jiménez nuevamente y nos dice que de dónde podría acceder al texto del cual hacemos referencia, al texto tuyo sobre la coca. Bueno, pues yo había dado la autorización para que se publicara en el repositorio digital de la universidad, de la biblioteca, pero por una participación en un concurso me tocó pues, pedir que le dieran de baja. Si el compañero de pronto está interesado en la monografía, yo se la puedo compartir, pronto me puede dejar su correo electrónico y yo se la envío. Igual pienso pues también como subir la academia.edu y pues no sé, que me deje su correo electrónico y yo le puedo compartir información. Bueno, muy bien. Ahí están colocando Juan Esteban el correo. Está bien. Jonathan dice que él también. Y vamos con la última pregunta de la charla, con la de Jonathan. Él dice que mediante el mestizaje, las clases nacientes, zambos, mestizos, etcétera, consumieron coca o la satanizaron como el mismo imperio español. Ok. Bueno, lo que se puede ver es que entre los grupos, los esclavizados africanos, no hubo una cercanía con la hoja de coca realmente. No, ellos tenían sus propios estimulantes, digamos, sus propias plantas medicinales. A pesar de que hubo un diálogo de saberes y de conocimientos entre estos grupos humanos, tanto los esclavizados africanos como los mismos españoles, estos dos grupos, los españoles blancos y los africanos, no tuvieron cercanía con el consumo de la coca, lo que no quiere decir que no lo hayan hecho. Con seguridad, más de una persona lo hace y de manera muy, muy incipiente se notan algunas fuentes. Sin embargo, no podría uno decir que se difundió entre estos grupos. En los mestizos, el mestizo considerado como el descendiente de español indígena. Entre estos grupos sí hubo un poco más de cercanía precisamente por ese componente indígena en su cultura. No eran tan reacios a acercarse allá. Aún así, la misma presión de la iglesia por acabar con esta práctica de consumo, con acabar con el consumo de coca por considerarlo cercano a los rituales demoníacos, hizo que se prestara mucha atención al consumo entre estos grupos y se censurara a través de la excomunión o otras medidas pues como del ámbito pues, ya religioso. De hecho, varios sacerdotes, muchos de ellos nacidos acá, fueron excomulgados según algunas fuentes o se les amenazó con excomulgarse
consumo de coca. Resulta curioso justamente el caso del padre Antonio Julián, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que es un sacerdote jesuita, fue un sacerdote jesuita que le recomendó al rey abrir la oportunidad al comercio transatlántico de la coca, al considerarse una planta maravillosa. Entonces, digamos que en esa medida, no sé, el acercamiento por ese lado podría dar algunas respuestas. Bien, creo que fue muy sustanciosa y muy importante la charla que tuvimos hoy con Rubén. Ya saben, si quieren tener el trabajo de Rubén, nos dejan por favor el correo. Quiero agradecerle a todos los que asistieron a la entrevista, a todos los que hicieron sus preguntas, en especial a los compañeros de las jornadas de estudiantes de historia de la Universidad de Antioquia por permitirnos estar acá en estos espacios. Y, cómo no, muchas gracias a Rubén por permitirnos conocer su investigación, por permitirnos saber un poquito, o un poquito no, mucho sobre la coca y crearnos esa curiosidad de seguir investigando este tipo de temas. Bueno, yo también aprovecho y les agradezco a todos los que nos acompañaron desde sus casas. Espero que si alguno de ustedes queda con interés en estudiar la hoja de coca, alguno de nuestros compañeros que esté empezando ya en su trabajo de grado y quizás quisieran trabajar este tema o algo que se acerque, que no duden en escribirme. Yo tengo una gran cantidad de información que recopilé durante la investigación que les puedo compartir con el mayor de los gustos para que continúen abordando este tipo de temas. Y a las jornadas de estudiantes de historia, su organización, los felicito por su iniciativa. Muy importante este tipo de espacios y de verdad muchísimas gracias por haberme extendido la invitación. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego.